Y ya empieza a llegar el invierno, aquí ya aparecen las primeras neblinas y lloviznas. O sea, ya hay que prepararse para abrigarse y para tratar de agudizar el pensamiento cobijado cercano a algún fogón. Quizás sea una de las últimas etapas ya del bosque de esta temporada. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que nos duele a los argentinos y que nos duele y no sabemos por qué nos duele y dónde nos duele tanto. Así que vamos a aprovechar esta cerrazón, esta niebla, no sé, de la montaña, para charlar del tema. Y se nos ha ido yendo el país de las manos. Ya no hay en el argentino aquella rebeldía, aquellas ganas de romperlo todo. Ya hemos entrado en el conformismo. Nos han ido domesticando. Y claro, esa sensación que llega lentamente y que muchos no se dan cuenta, nosotros que venimos del pasado, vemos la falta de rebelión en el pensamiento, en las ideas. Nos hemos venido achatando, hemos venido entregando el estandarte, no nos hemos dado cuenta, nos han ido quitando el país de a poquito, nos han ido afanando las esperanzas. Te puedo asegurar yo que nosotros éramos muy rebeldes antes, rebeldes porque cuando teníamos ya 17, 18 años queríamos tragarnos el mundo. No estábamos ahí con el cosito ahí, escuchando con porquerías, músicas extrañas que no entendemos lo que dicen. Y ha sido un trabajo muy bien perfilado, o sea, una tarea de costurera, ir ganando cositas despacio, detalles. Ha sido difícil, una tarea. ¿Vos sabés lo que es quitarle la identidad a una nación? No te creas, es una tarea, es un trabajo. Vamos a hablar de ese tema porque a lo mejor te voy a dar algunas ideas que te va a hacer reencontrarte con tu sangre, con tu identidad nacional. A lo mejor todavía vos tenés algún pedazo de aquel argentino rebelde, loco, soñador, lírico, poeta, emprendedor, soñador. A lo mejor tenés un poco todavía. Fíjate que cuando te hablo de identidad, no te hablo al pedo, te estoy hablando de cosas que, sin darte cuenta, han ido trabajando sobre tus sentimientos, sobre tu formación, sobre tu cultura. La tarea empezó como jugando, como broma. Entre nosotros mismos nos hacíamos broma. Y no sabíamos que esa broma había sido incubada con un pretexto, con un propósito. Y claro, eso no muchos lo conocen y muchos lo saben. Y aquellas bromas que parecían un chiste, que las festejamos, tenían una ponzoña. ¿Te acordás cuando decía que los argentinos no teníamos prosapia? Que descendíamos de los barcos. Eso era una insidiosa y perversa motivación para bajarnos el ímpetu. Nosotros nos hablaban de que no teníamos identidad. Y entonces eso que nosotros festejábamos nos empezó a achatar. Nos empezó a quitar el brío, ese empuje, esa necesidad de superación. Y nos fuimos acobardando. Yo me acuerdo que esas cosas empezaron a sentir y a oír por todas partes, como chistes primero y después como sentimiento, allá por 1950. Y siempre el desprestigio venía de afuera, de gente que venía y nos calibraba, de gente que venía a degradarnos. Y a lo mejor eran otros piojosos igual que nosotros, no te creas. Porque, por ejemplo, cuando llega Vargas Vilas al puerto de Buenos Aires, que era amigo de Alfredo Palacio, un colombiano, buen escritor,
anticlerical sobre todo, porque tiraba mucho a la iglesia, por eso tomó mucha simpatía. Vargas Vila no quiso bajar en Buenos Aires. Se quedó en la cubierta del barco y dijo, al ver a los changarines cargando barcos, dice, yo no puedo bajarme a un país donde los que son los padres de los futuros presidentes argentinos están cargando bolsa y son serviles, peones, degradantes, cizaña. O sea, ahí empezó en esas épocas, las épocas de la cultura floreciente nuestra, de los exquisitos nuestros, de los tilingos, de los escritores tilingos nuestros, que éramos muchos, de las Ocampos, de la Silvina y la otra Ocampo, de los Borges, de los piojosos, porque eran descendientes de inmigrantes igual que todos. Sin embargo, ellos eran exquisitos porque vivían en París y leían libros en francés. Ahí empezó la descalificación nuestra, así, ahí, como jugando. Ahí enfrentaban a los escritores nuestros, ahí enfrentaban, por ejemplo, a Roberto Ar, ahí enfrentaban a ingenieros, ahí enfrentaban a Marechal, ahí enfrentaban a Scalabrini Ortiz, ya aparecía Jaureche, ya aparecía Martínez Estrada, ya aparecían los nuestros, los que iban a sentar precedentes en nosotros. Y sin embargo, estos exquisitos que vivían en Barrio Norte, en palacetes, estilo tipos resentidos, como un Mansilla, por ejemplo, que siendo sobrino de Juan Manuel de Rosas, fue el principal detractor del régimen de Rosas. Entonces, porque claro, daba prestigio, daba señorío, te recibían en los salones de jerarquía, y entonces ser piojoso, o sea, mazorquero, le decían a la gente del pueblo. O sea, mazorquero porque comíamos maíz, mazorca, de ahí viene la palabra mazorquero. El choclo, o sea, el marlo del maíz es la mazorca. Entonces a nosotros nos llamaban los mazorqueros, porque solamente comíamos maíz y charqui. Fíjate cómo empieza la degradación de nuestra identidad nacional. Y ahí es cuando aparecen las primeras burlas sobre el nuevo argentino, el sainete. Fíjate vos, la burla de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros muchachos criollos. El sainete, la burla al italiano, la burla al turco, la burla al árabe, la burla al español, al gallego. Tu cura fue un conventillo a paloma, en fin, todos los sainetes que explotaban la desgracia de nuestra identidad, la formación de nuestra nacionalidad. El argentino no era el tipo bienvenido, el tipo disfrutado, era el cafioro, era el bailarín de tango, el tramposo, el quinelero. O sea, todo para bajarnos. El sainete, contrario a lo que muchos creen, fue la primera descalificación de la argentinidad. La burla, la mofa a los que fueron nuestros antepasados, nuestros originarios. Por eso empezaron a decir que nosotros no descendíamos de ninguna prosapia, descendíamos de los barcos. Se burlaban de nuestros padres, de nuestros abuelos. Se reían. La gente culta que podía ir a los teatros iba a reírse de nosotros mismos. Este es un análisis de la historia argentina vista desde un punto distinto. O sea, lo consideran al sainete como una expresión de la obra vernácula más supuestamente elevada a la cultura. Y fíjate cómo que era una burla sobre la identidad nacional. Y los nuestros, nuestra gente, nuestros intelectuales, los bardos, los autores de tango, cayeron en esa influencia y degradaban a la mujer, por ejemplo. Siempre la mujer era la mala, la perversa, la culpable de todas las desgracias del macho, del piola, del tipo que era el milonguero, el tipo que tenía el bulín. La culpable de todas las desgracias de ese tipo era la mina, la mujer argentina. O sea, todo un trabajo, toda una tarea que se basaba estructuralmente en la influencia inglesa y francesa.
O sea, nosotros teníamos que estar descalificados para que se pudieran subir los doctores a gobernarnos, que eran los que permitían que se hiciera eso, que eran que permitían la burla y el desprecio y la descalificación a los valores nacionales. Te estoy haciendo un reconto de la historia, de una historia que no te han contado y que no la has leído casi, seguro, porque lo muestran como un arquetipo de una expresión cultural de una época. Y era una época de desgracia, porque estaban descalificándonos a nosotros mismos, usando los nuestros, como ahora, exactamente igual. Ahora también los que más descalifican a los nuestros somos nosotros mismos. Todos los periodistas argentinos son hijos de la clase media o de la clase baja, y son los que destruyen la nacionalidad, fíjate vos. Y después hicieron correr la bola por toda América Latina, que el mejor negocio que había en el mundo en ese tiempo era comprar a un argentino por lo que valía y venderlo por lo que él creía que valía. Fíjate vos qué fino hilado ese. O sea, fíjate lo que estaban diciendo. Entonces, todas esas cosas fueron los que fueron conformando nuestra nacionalidad. Eso fue en el siglo XIX, en el siglo XX. Pasó todo eso. Y entonces el laburante, el que producía la riqueza, el dueño realmente de la tierra, era el que sufría esos azotes de las clases superiores, las clases intelectuales, de las clases que nos gobernaban o las clases que nos educaban. Fíjate vos qué fenómeno, qué contrasentido. Entonces esa clase dirigente acomodada que había generado una legión de doctores, de abogados, de escribanos, en fin, de profesionales, veía con desagrado de que el negro, el orillero, el cabecita negra se empezaba a civilizar, según ellos decían. Y entonces avanza el tiempo y empieza la degradación cultural. O sea, fíjate vos qué cosa curiosa. Desaparecen los autores argentinos, no se publican libros en Argentina, se compran toneladas de libros de desperdicio de Europa, de todos lados donde se habla español, y los traen en toneladas y los ponen a precios prácticamente regalados, y no se imprimen libros, ni se escriben libros en Argentina, y desaparecen escritores, y desaparecen ideas, y desaparecen por encima de todas las cosas la cultura nacional. Y claro, empezamos a leer libros extraños y empezamos a adoptar modismos y costumbres de otras influencias. Y entonces también vino en el tema de la moda un proceso de descalificación, de degradación. Ya avanzando el tiempo empezaron las músicas, por ejemplo, música colombiana, ya no se escuchaba el tango, ya no se escuchaban las chacareras, las zambas, ya no se escuchaban los cantores, los conjuntos criollos nuestros, que habían sido impuestos por el gobierno de Perón como una obligación que las radios transmitieran el 25 al 30% de música nacional. Vino una andanada de música extranjerizante. Primero llegó la cumbia colombiana, todo el mundo bailaba cumbia, todo el mundo se hizo tropical, tropicalísimo. Entonces simultáneamente vino la degradación en la moda, en el vestir. Aquellos hombres de traje que se mandaban a hacer trajes a medida, sastrerías había en Argentina que eran unos templos, donde vos entrabas y había 200 cortes de casemir que vos elegías, que vos, que habías sido del pueblo, podías elegir un casemín para mandar a hacer un traje, o te mandabas a hacer los zapatos a medida. O sea, el argentino que producía con su trabajo, con su fuerza de generación de riqueza, se podía hacer ropa de medida incluso. O sea, nosotros podíamos llegar no solamente a la vivienda, sino a vivir, a estar a la moda. Yo tenía 17 años y me hice mi primer traje de medida, una conquista. Era como hoy tener un Mercedes-Benz. Pero vos fíjate cómo se fue incrementando el valor del pueblo y cómo fueron imponiendo costumbres para degradarlo. Entonces aquel joven argentino que sentía orgullo en vestirse a la moda, con trajes hechos a medida, con zapatos de cabritilla, con camisas planchadas, con corbatas, con sombrero, muchos, y se vieron obligados de pronto
a estar a la moda y vestirse de mineros, con jean, con vaqueros, con camisas a cuadros, dejarse la barba, en fin, degradarse por la moda, a adquirir costumbres extrañas. O sea, nos fueron limando la identidad despacito. Y entonces ya nadie, llegamos a esta época donde nadie nadie usa corbata, nadie llega a un salón con distinción, con elegancia. Perdimos la elegancia, la admiración. Si ustedes supieran la admiración que tenía el argentino en el mundo, era admirado por su prestancia, por la elegancia, por el don de personalidad. Era imponente entrar en un salón cuando entraba un argentino porque las mujeres se volvían locas. Era el sueño, yo conozco toda América Latina, era el sueño de tener un marido argentino las muchachas de todo el continente. Era increíble. Y entonces nosotros fuimos perdiendo esos valores extraordinarios, que era nuestra identidad. Nos reconocían a lo lejos que éramos argentinos y nos admiraban. A pesar de que nos habían degradado y que nos castigaban, nos admiraban. Ese complejo de la admiración. Y entonces nos vimos obligados a disfrazarnos de payasos, como andamos hoy por la calle. Hechos parecemos pordioseros. Se rompen los pantalones nuevos para andar a la moda. Cuando a mí yo sentía vergüenza cuando se me rompía un pantalón y mi madre me remendaba un pantalón. Yo te iba a la escuela con un pantalón remendado y sentía una vergüenza, no sabía cómo ponerme para que no me vieran los remiendos. Hoy lo ostentan como símbolo de importancia, como símbolo de evolución cultural. ¿Te das cuenta cómo hemos ido degradándonos? Pero el golpe definitivo y mordaz llegó con la música. O sea, nos bajaron la música nacional. Nadie escucha tango, nadie escucha chacarera, nadie sabe de música argentina prácticamente. O sea, en general si la comparás con la influencia de la música extranjera y en otros idiomas incluso, casi la mayor parte de la juventud argentina, si hay un concierto de un tipo X que en el mundo no es conocido porque no tiene trascendencia, va a Argentina y barre millones de dólares con sus conciertos y lo van a escuchar gente que ni le entiende ni un pito lo que dicen y se ponen sus remeras y y compran sus discos y viven escuchando una música que no entienden. ¿Y sabes qué es eso? Eso es despersonalizar la nacionalidad. Eso es una infiltración cultural desmedida. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los ministros de cultura? ¿Dónde está la cultura nacional que se defiende? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vos ves todo ese trabajo que se ha venido realizando con una enorme consistencia y lentitud, pero que ha calado hondo y profundo, donde no hay valores nacionales hoy. Y no estoy entrando en la parte financiera, en la parte económica, donde estamos en manos de todas las corporaciones. No voy a tocar ese tema, solamente estoy tocando el tema cultural, la degradación del argentino, la pérdida de identidad nacional. Entonces, cuando vos hablas con un joven que no sabe la historia de su patria, de nada, no tiene ni siquiera idea, pero sí le puedes preguntar la letra de cualquier música inglesa que la lee y te la canta, pero no sabe lo que quiere decir. Luego te das cuenta, ¿quién lo analiza de los nuestros? ¿Qué intelectual nuestro ha escrito algún libro? Porque yo soy una expresión del pueblo que estoy desordenadamente enumerando algunas cosas que yo percibo, que he observado y que la veo, la contemplo con espanto. Pero el intelectual, el preparado, el hombre que se ha educado para conocer estos fenómenos, no lo dice. Porque en la Argentina no se publican libros que puedan corroborar este tipo de pensamiento. Se ponen libros para producir divisiones, cuando te cuenta un tipo una historia que no tiene nada que ver con la realidad.
Yo he tratado de leer varias historias sobre Perón que no tienen ni la remota idea de Perón, no tienen ni siquiera absolutamente nada, pero crean controversia e instalan un argumento, instalan costumbres, instalan determinadas historias que no existieron en la realidad nunca. Y nosotros las hemos asumido y las citamos, mucha gente te la cita como una verdad revelada. Entonces culturalmente nosotros hemos degradado todas nuestras reacciones. O sea, nosotros no tenemos ninguna posición para defender nuestros valores. Es decir, no conocemos los valores que realmente nosotros tuvimos, bajo ningún punto de vista, ¿no? ¿Dónde están los grandes maestros de la música argentina? Grandes maestros. Nadie los conoce. Se conoce más el tango en el mundo que en la Argentina. Hay gente que viene del mundo a bailar tango a la Argentina. Quiere decir que ha aprendido el tango en el mundo. Que se sigue escuchando tango en el mundo como no se escucha jamás en Argentina en estos tiempos. Te quería traer hoy esta reflexión, porque es bueno que nosotros que somos amigos vayamos conversando de las cosas que a nosotros nos hace falta, o que carecemos, o que hemos descuidado, o que nuestros gobernantes han estado mirando al infinito y han perdido la dimensión de la realidad, porque los funcionarios que se han debido ocupar de estas cosas se han estado ocupando de cosas que no tenían nada que ver con nuestra identidad. Por eso nosotros hemos perdido la capacidad para defender lo nuestro. Por eso estamos totalmente copados por todas las fuerzas internacionales que vienen solamente a la Argentina a cambiar la riqueza de la Argentina por espejitos. Estamos llenos de espejitos y cada vez más espejitos nos traen. Y nosotros lo peor de todo es que los aceptamos como deslumbrados. Te quería dejar esta reflexión, porque yo sé que a pesar de ser desordenada y no tener el nivel cultural que esto requeriría, aquí sí que yo me doy cuenta que hubiera sido necesario que yo tuviera una cultura superior para esto mismo darle contenido ya filosófico, por decírtelo de alguna forma, o sea, con elevación. Pero no puedo, solamente te lo hablo desde mi margen, desde mi orilla, y te lo explico como puedo. Pero yo creo que vos, que sos igual que yo, me vas a entender, vas a comprender lo que te quiero transmitir. Porque entonces vos te vas a empezar a explicar un montón de cosas que no te explicás. Y cosas que suceden y que vos decís, pero ¿cómo es posible que otra vez vuelva a suceder esto? Y entonces esto tiene mucha relación con la explicación que te he dado, con la realidad que hoy está la Argentina. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahora entonces dónde estamos parados? Ahora, que vos me digas, ¿y de acá qué? Y de acá habrá que empezar a construir de nuevo. Habrá que escuchar a los que te hablen con capacidades de estos temas y que te ilustren. Y que tengan más capacidades que yo y que todos nosotros, el pueblo, para que nos vuelvan a reinventar a nosotros. Para que nos expliquen que nosotros no descendemos de los barcos. Ni tampoco somos hijos de los cocoliches que inmortalizaron los sainetes, ni que se rieron de los turcos y de los italianos y de los gallegos que en los cocoliches de los sainetes querían ridiculizar la nacionalidad. O sea, nada era gratis. En ese tiempo la economía argentina estaba en las manos de los ingleses. ¿Te das cuenta? Y ellos pagaban a los autores, me imagino, para que escribieran esas cosas. Y que nos entretuvieran en el circo y en la pavada. En fin, te dejo esta reflexión hoy en este día lluvioso de la entrada del invierno acá en Oregón.